y van a Jerusalén obedeciendo esa orden. Así pasa el tiempo, hasta que en la fiesta de Shavuot, que vendría a ser la fiesta de Pentecostés, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Antes de entrar en el tema del bautismo del Espíritu Santo, quiero hablar un poco de lo que representa esta fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y recibe las tablas, lo hace a 50 días de haber festejado Pascua y haber salido. Entonces, la fiesta de Shavuot es la celebración de haber recibido la ley de Dios a través de Moisés. A su vez, era la fecha coincidente con la época en que se empezaban a cosechar los frutos. Pentecostés significa fiesta de los frutos nuevos, es decir, los primeros frutos, cuando las verduras y los frutales empiezan a madurar, a pintar, es el momento en que ellos empiezan a recoger esos frutos. Y era coincidente con esta fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Ahora bien, yo quiero destacar acá un detalle que es muy importante. Siempre en la palabra de Dios hay una connotación natural, una connotación que tiene que ver con la vida de cada uno, que a su vez tiene un paralelismo con lo que representa la vida espiritual de cada creyente. Ustedes fíjense, ellos festejan la llegada de la Torá, es decir, de la ley mosaica, ese día, que de alguna manera representa el alimento para el espíritu del pueblo. ¿Sí? Conjuntamente con esa fecha que se festejaba la recolección de los primeros frutos, de las primicias, que también formaban parte de la alimentación natural. Entonces, tenemos por un lado el festejo de Pentecostés por la primer cosecha, cuando ellos ingresan a la tierra prometida, y en lo espiritual, la llegada de la ley de Moisés para el pueblo judío. En consonancia con esto, en esa misma fecha, los apóstoles y los que estaban con ellos, que se supone eran alrededor de 500 personas, porque teníamos los 12 apóstoles, los 60 que eran el segundo grupo que acompañaba a Jesús, y los 120. Entonces, todos estaban reunidos en el templo, porque el templo era el lugar de reunión. Es importante esto de la fiesta de Pentecostés, porque era la segunda fecha en importancia en lo que eran celebraciones para peregrinar. ¿Por qué se llaman así? Porque el pueblo judío tenía una población de alrededor de 5 millones de hebreos en ese tiempo. En los años primeros de nuestra era, entre el año 0 y el año 30, 40, la población judía en todo el mundo era de 5 millones de gente. Pero en el área de Judea, en el área de Samaria, en el área de Palestina, solamente había 2,5 millones, porque el resto estaba en lo que se llamaba la diáspora, es decir, en los lugares cercanos, porque la falta de trabajo a veces la seguía, a veces la falta de alimento, hacía que la gente buscara nuevos destinos, ¿no es cierto? De hecho, que gracias a esta diáspora es que el cristianismo se derrama de manera rápida. ¿Por qué? Porque eran todos judíos
y la proclama que llevaban, si bien era una nueva noticia por parte de Jesús de cómo tener una relación con Dios, se basaba básicamente todo en la ley judía. Es decir, eran fariseos que predicaban la palabra de Dios, pero lo que daban era un nuevo enfoque de una nueva relación con Dios. Predicaban un Mesías que para la grey judía todavía no había llegado, y ellos estaban haciendo este anunciamiento de este nuevo Mesías. Volvemos un poquito para atrás y nos situamos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Entonces, tenemos que en Pentecostés tenemos los 2,5 millones de judíos residentes y a su vez parte de los 2,5 millones que estaban dando vueltas en los alrededores, que venían a esta celebración que era la segunda celebración importante en el calendario judío. Es notable que en nuestro cristianismo tenemos dos fechas importantes. Una es la Navidad y la otra es la Pascua. Y no tomamos en cuenta el día de Pentecostés, que por así decirlo, es nuestro cumpleaños como iglesia, porque es el día en que por primera vez empieza a formarse la iglesia de alguna manera. Dice el libro de Hechos, que como ya les comenté, el libro de Hechos no es biográfico, pero no es biográfico ni cronológico, pero sí forma parte de la historia porque los apóstoles lo que contaron fue lo que vieron y de la manera que lo vieron. No guarda un desarrollo cronológico porque hay cosas que seguramente están cambiadas en la línea de tiempo, pero tienen valor como historia. Dice que estando todos reunidos, primero se escuchó un estruendo como de un viento fuerte, después dice que vinieron sobre ellos lenguas de fuego que se posaron sobre ellos y que empezaron a hablar otras lenguas desconocidas para ellos, pero no para los que escuchaban. Y entonces acá yo quiero hacer algunas consideraciones al respecto. Fíjense que lo primero que sucede es un gran estruendo, y de alguna manera el Espíritu Santo se presenta como algo que va a romper la calma de toda esa gente con el estruendo. Y de hecho, dice la palabra que estaban como desorientados porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Dicen que era un ruido, un estruendo como de un viento fuerte. Después Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice que se posaron sobre ellas como lenguas de fuego. Y acá yo quiero hacer una aclaración, quiero decir de que lo que voy a decir es una apreciación mía personal. Yo lo que deduzco es que lo que inundó el lugar y que se posó sobre los apóstoles fue como una luminosidad. Ahora bien, en ese momento había dos luminosidades que la gente conocía. Una era la luz del sol y otra era la iluminación por lámpara. La iluminación por lámpara era con una mecha a la cual se le agregaba aceite, se encendía y se producía una llamita. De modo tal de que yo deduzco que esa luminosidad que se produjo, que inundó el lugar, Lucas, el escritor, lo traduce como algo que él conocía y era como esa llama de fuego. Ahora bien, dice de que asume cada uno una lengua distinta, que desconocía. ¿Cuál es la importancia de esto? Que como esta fiesta de Pentecostés era una fiesta de reunión, era una fiesta donde venía gente de todos lados, dice la palabra que había medos, había partos, había sirios, había gente de Damasco, que si bien hablaban un idioma similar, no era el mismo para cada uno.
pero por el efecto del Espíritu Santo, ellos reciben la lengua para poder transmitir el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, a través de la lengua de cada uno, para que cada uno entendiera lo que era importante en ese momento, que era la prédica de la palabra de Dios, a través de la imagen de Jesús como nuevo Mesías. Porque el pueblo judío, cuando hacía referencia a la palabra de Dios, siempre hablaba del Mesías que iba a venir, ¿no es cierto? Y la nueva buena, esta que estaban transmitiendo los apóstoles, era que en Jesús estaba ese Mesías que iba a venir. Esto era como las 9 de la mañana, porque dice que era como la hora tercera. Y por ese motivo, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y empieza a hablar y le dice: varones hermanos que estáis escuchando, no creas que están bajo el efecto. En algunas versiones dicen del mosto, que es la uva que se prensaba y que a su vez después el azúcar se convertía en alcohol. ¿Me explico? Lo que le está diciendo es, no es que están borrachos, lo que están hablando por el efecto del Espíritu Santo, la imposición del Espíritu Santo. Ahora bien, fíjense ustedes de que el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a dar cumplimiento de dos promesas que hace Jesús. La primera es ir y predicar el Evangelio, y lo que estaban haciendo aquellos que estaban en el templo es precisamente eso. Lo que están haciendo es predicando ese Evangelio que de alguna manera el Señor había pedido que se hiciera. Lo segundo es, estaban siendo testigos, porque ellos estaban hablando de las cosas que habían visto, y le estaban siendo testigos tal cual Jesús lo había predicho. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Levanta la mano, así Ezequiel les habilita el micrófono. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, nos encontramos entonces con este tema de la nueva forma en que la iglesia empieza a gestarse. Empieza a gestarse por obra del Espíritu Santo. De alguna manera no hay nada organizado, sino de que Pedro empieza a hablar y de alguna manera llega a conformar la idea de iglesia. ¿Por qué? Porque ese día, por primera vez, se convierten 3.000 personas de una sola vez. De una sola vez. Hay dos testimonios que hablan de lo que sucede después de que esa gente escucha ese mensaje y se convierte, es decir, acepta al Señor Jesucristo, acepta la resurrección, el perdón del pecado y se bautiza. Hay dos testimonios en la Biblia, uno cuando se produce la conversión de los 3.000 y otro cuando se produce la conversión de los 5.000 en la segunda prédica de Pedro, y dice así, dice de que, dice Lucas, se reunían en las casas y tenían cosas en común, como que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Hablar lo que habían visto de parte de Jesús y compartir todo lo que tenían. Lo segundo que hacían era que tenían comunión los unos con los otros. Recuerdan que el jueves pasado habíamos estado hablando que uno de los grupos que había eran los esenios. Pues bien, los esenios eran esos que vivían en el desierto, que tenían todas las cosas en común. Bueno, fíjense de que la iglesia empieza a tomar de las clases sociales que había en Israel para ir conformando la identidad de iglesia. Es decir, por un lado compartían todo. ¿Por qué? Porque dice de que compartían la comida, compartían el lugar donde se reunían, y compartían la palabra, compartían por sobre todas las cosas la doctrina de los apóstoles. Y a su vez incorporan algo nuevo como es el
partimiento del pan. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, para nosotros es la cena. ¿No es cierto? Cuando el Señor, en la última cena que tiene con sus apóstoles, toma el pan y le dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, tomad, comed, y después toma la copa. Bueno, para nosotros, eso que es la cena, ese es el partimiento del pan que hacían la nueva generación de cristianos que habían aceptado a Cristo. Es decir, compartían el pan y la copa. Para los católicos, esta es la Eucaristía. Para nosotros le llamamos la Cena del Señor, los católicos la Eucaristía, que no es ni más ni menos eso que Jesús dijo, y cada vez que se reúnan en nombre mío, hagan esto, porque yo no lo voy a poder hacer hasta que no vuelva, pero ustedes pueden hacerlo, háganlo. Entonces, es como que forman una nueva estructura religiosa y a todo lo que hacían, que era compartir la palabra, le agregan la Eucaristía o la Cena del Señor. Ahora bien, dice la palabra, me he tomado el trabajo lo tengo acá separado porque es interesante la forma en que Lucas lo explica muy bien, dice así, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Está hablando de cosas materiales. Es decir, más allá de la fe y de la creencia que cada uno tenía, estaban teniendo en común las cosas materiales. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Otra de las políticas que tenía el grupo de los esenios. Ellos, todo lo que recogían, todo el alimento, todo lo que tenían, lo compartían todos entre todos. No tenían un diezmo del 10%, como los otros grupos eclesiásticos, sino que compartían el 100%. Dice, y con gran poder los testimonios daban testimonio, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno lo que necesitaban. De alguna manera, los tiempos que nos tocan vivir, y bueno, es un poco también el motivo por el cual estamos dando este taller, es el hecho de que hoy en día estamos afrontando una situación muy parecida en algunos términos a lo que enfrentaron los apóstoles en el día de Pentecostés. Es decir, nos encontramos con que tenemos que organizar una iglesia no como la conocíamos, sino de una manera diferente. Y donde hoy, a causa de todo esto que está sucediendo, a causa de la pandemia, estamos poniendo de manifiesto la misericordia de los unos con los otros, pudiendo compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen. Entonces, de alguna manera estamos nosotros realizando los mismos pasos, estamos organizando una nueva forma de imaginar la iglesia más allá de cómo la imaginábamos antes. Igual que tuvieron que hacer los cristianos, porque el dogma judío tenía una estructura religiosa muy distinta a esta que estaban participando los nuevos cristianos. Era importante también la organización. Es decir, estamos hablando de cantidad de gente muy importante. Estamos hablando de casi 8.000 personas. Los que organizaban todo eran los apóstoles y algunos allegados a los apóstoles, pero que no deberían llegar a más de 50. Entonces, los apóstoles se reúnen y entonces deciden que los apóstoles iban a predicar la palabra, iban a proceder a la expansión de la palabra y que iban a nombrarse diáconos para realizar las tareas. La palabra diácono viene del griego diakonus, que es bastante sencillo, y la traducción al castellano sería ayudante,
servidor, no como sirviente, ¿me explico? Sino como servidor, como colaborador. Fíjense ustedes de qué manera ellos estaban unidos en el espíritu, que los apóstoles deciden con todos y entre todos y de todos sacar 7 personas. 7 personas que van a ser 7 diáconos, entre los cuales está Esteban, nuestro primer mártir. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Deciden tomar 7 personas para que colaboren, sobre todo con la organización. Lo único que dicen los apóstoles es que deben reunir esas personas que la misma comunidad elija 4 características que tienen que ser bien importantes. La primera es que tengan buena imagen delante de los demás, es decir, de que sean buenas personas, que sean buenos padres, buenos esposos, buenos jefes de hogar. Eso es fundamental. Primero, la imagen que la gente tenía de ellos debía ser buena. La segunda condición que se requería para poder ser convertido en diácono era que fueran idóneos para la tarea, es decir, que sea gente que tuviera la capacidad de poder desarrollar esas actividades. Si fuera cocina, que supiera cocinar, si fuera para repartir, que tuviera el sentido común de dar acorde a la necesidad de cada uno, es decir, de que tuvieran, por sobre todas las cosas, que sean idóneos y que tengan la sabiduría pertinente para saber, para poder llevar adelante toda esta tarea que indudablemente era de suma importancia, primero porque eran los comienzos de la iglesia, y segundo porque estamos hablando de 8.000 personas. Los que vamos a presencia en las reuniones, cuando tenemos el salón lleno, a veces es difícil poder algunas cosas organizar y somos 500. Imagínense ustedes 16 veces más lo que sería organizarlo. Bueno, para eso es que se arma este grupo de diáconos. La tercera y última condición que era necesario tener para que estos diáconos pudieran ser nombrados o elegidos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Es decir, fíjense ustedes de que vamos primero por una buena imagen, que es lo exterior, lo físico. Después piden de que tengan capacidades idóneas, inherentes a cada una de las tareas que iban a llevar adelante, con lo cual se garantizaba de que el trabajo iba a estar bien hecho. Y lo tercero, y lo más importante, es que fueran llenos del Espíritu Santo, porque sin esa condición, en ese tiempo, no hubiera sido posible llevar adelante tan impresionante tarea. Ahora bien, una vez que los eligieron, la Biblia cita los nombres, y bueno, yo no hago referencia ni a nombres ni a fechas, porque todo eso se va a buscar en los libros. Yo lo que les estoy contando, de alguna manera, es la historia de la historia, para que no sea tan tedioso. Pero dentro de ellos estaba Esteban. Dice que después de que fueron elegidos, los apóstoles les impusieron manos. Y esto de la imposición de manos es muy importante, porque por un lado los apóstoles, al imponerle las manos, están reconociendo que la elección es la correcta delante de todos los que habían hecho la elección. Y lo segundo, les están otorgando autoridad para que cuando ellos empezaran a desarrollar su tarea, todo el mundo aceptara de buena gana lo que ellos estaban dispusiendo, porque indudablemente estaban organizando lo que era la vida de la iglesia en ese primer tiempo. Organizar la vida del primer tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora que es importante el tema de que armaron también una nueva liturgia. ¿Cuál es la liturgia que armaron? Aparte de compartir el pan, aparte de celebrar la cena, ellos bautizaban
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, como estaban cerca del Jordán, iban y los bautizaban. O había piletas donde los judíos hacían la purificación. Hay un rito judío que los judíos tienen que entrar a una pileta de una manera determinada, la pileta tiene una forma determinada, donde ellos realizan el rito de la purificación antes de ofrendar en el templo. Entonces, en esos lugares eran los apropiados donde los apóstoles bautizaban a la gente. Ahora bien, en esos tiempos, si bien todo estaba comenzando, eran tiempos donde ser cristiano no era tarea fácil, no era tarea fácil. De hecho, nos encontramos con la figura de Esteban, que es nuestro primer mártir, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir por pasos porque no todo se desarrolla abruptamente, sino que hay todo un proceso. Una vez que Pedro predica en el templo y después predica en el pórtico de Salomón, que era una puerta que tenía el templo de Jerusalén, el segundo templo, el primero había sido, el que había sido llevado a cabo por Salomón, fue destruido. Entonces Herodes hace un nuevo templo. Ese nuevo templo tiene una puerta que se llama el pórtico de Salomón, donde Pedro se para y ahí da su segunda prédica, y ahí es donde se convierten alrededor de 5.000 personas que estaban en el templo. Cuando Pedro termina, se le acercan el sumo sacerdote, los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos. Fíjense lo siguiente. Se le acerca la máxima autoridad del templo, que era el sumo sacerdote. Junto con el sumo sacerdote vienen los fariseos, que son aquellos que por lo general eran rabinos, es decir, segunda línea de la parte eclesiástica, de la parte religiosa. La guardia del templo, que eran soldados judíos que estaban al cuidado del templo y que eran los que ponían orden si algo se salía de cauces. Y los saduceos, ¿recuerdan? Los saduceos eran los que habían sido puestos como sacerdotes cuando llegan después de las guerras, que llegan y quieren imponer un nuevo rey, los macabeos. Surgen los saduceos y se transforman en sacerdotes, y que eran operadores políticos. ¿Por qué sucede todo esto? El mensaje de Pedro es un mensaje revolucionario. Está hablando de que ha venido el Mesías, y todo Mesías traía de la mano la libertad de Israel. Entonces, primero, viene la parte religiosa porque están predicando una palabra que no condice con lo que se predicaba en la ley judía. Viene la guardia por si hay disturbio, y vienen los saduceos porque están intuyendo que un nuevo orden político podría instaurarse, y ellos están decididos a que todo eso no suceda. Entonces, por eso es que vienen todos a hablar con Pedro y le preguntan en carácter de que habla lo que habla. A lo que Pedro sencillamente responde que él solamente está hablando de lo que fue visto por toda Judea, que son los milagros de Jesús, y que de lo que vio estuvo hablando, y está presentando al Mesías como aquel que fue lo que él vio. Acto seguido de eso, lo meten preso. Lo tienen, a ver, no es que lo meten preso, sino que lo tienen demorado. Es decir, lo pasan a un lugar donde lo detienen hasta el otro día. Al otro día lo vuelven a interpelar, lo vuelven a interrogar, y Pedro vuelve a decir lo mismo, y en ese caso Pedro queda detenido.
es notorio el proceso de, que tuvieron que afrontar los apóstoles y todos los cristianos, que siempre fue el mismo. Primero venía la advertencia, después venía la cárcel, después venía la muerte, y de esa manera fue como los cristianos tuvieron que llevar adelante el cristianismo. Como hecho de nuestro primer mártir, de nuestra primera persecución, es Esteban. Esteban era tal la unción que tenía por delante él del Espíritu Santo, eran tantas las maravillas que hacía, que los fariseos no podían entender, entonces le empiezan a cuestionar qué es lo que está haciendo, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hace todo un relato de cómo es que él, de lo que está hablando es correlativo con toda la Torá, con toda la ley judía, que en nada peca, a lo cual deja a los fariseos con la boca cerrada, pero aparte enojados porque se dan cuenta que esta nueva doctrina tiene toda la verdad venida de Dios y que no pueden hacer nada en contra de eso. Y después de un momento donde ya no aguantan más, lo llevan afuera y lo lapidan. Y ahí cae muerto nuestro primer mártir, que no sería el primero, sino que sería uno de muchísimos, porque realmente no se tiene realmente control de las cantidades de mártires que hubo en el cristianismo durante los primeros tiempos. Ahora bien, fíjense ustedes que este tipo de represión, persecución, lo hacían para acallar la palabra de Dios, lo hacían para acallar el mensaje de Cristo. Pero milagrosamente el mensaje de Cristo se multiplica. Fíjense ustedes, hoy día nos cierran las iglesias y hoy tenemos en cada casa una iglesia. Bueno, hay un montón de analogías que hay de lo que pasó con la iglesia primitiva y con esta iglesia que hoy estamos conociendo, con esta iglesia que estamos haciendo nosotros en este tiempo. ¿Por qué digo de que de alguna manera toda esa persecución para acallar el mensaje de Jesús no tuvo resultado? Porque ante tal persecución todos los cristianos se desparramaron, pero a cada lugar que llegaron predicaron la palabra. Entonces, lo que fue un intento de sofocación fue el resultado de una multiplicación, de transmitir la palabra de manera increíble, increíble. En persecución de ellos va Pablo, que en ese momento no era Pablo, sino era Saulo, Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad portuaria muy rica, una ciudad de tránsito permanente. Estaba, de alguna manera, como para que nos ubiquemos geográficamente, en la zona de Damasco, en la zona norte, cerca de Asia Menor, en lo que hoy es Siria. Lo que hoy es Siria, bueno, ahí estaba la ciudad de Tarso, de donde Pablo era oriundo. Pablo era hijo de una familia adinerada porque tenían un oficio. El padre de Pablo, de quien Pablo también aprende, era fabricante de carpas. Y en aquel momento no había casas. La gente se trasladaba porque iba buscando mejores pastos para las ovejas, mejores tierras con aguadas para los cultivos, de manera tal de que la gente se trasladaba. ¿Cómo se trasladaba? En camello. ¿Y dónde vivía? Vivía en carpas. Entonces Pablo aprende el oficio de su padre, y su padre era romano y de una cultura interesante, con habilidades como construir carpas para los nómades. Su madre era judía,
esa es la razón porque Pablo puede decir, yo soy judío, como judío de la tribu de Benjamín, y soy fariseo, y tenía todos los títulos porque como judío había recibido una instrucción impresionante. Pero como hijo de romano, como lo vamos a ver tal vez un poco más adelante, él tenía todos los derechos de romano. De hecho, ¿qué? Cuando llega a Roma preso por predicar el Evangelio, él no estaba encerrado, él estaba en una cárcel privado de su libertad, pero él tenía una guardia personal, él tenía gente que le conseguía papel, que le conseguía lumbreras para poder iluminarse, le conseguía el papel para poder escribir las cartas. De hecho, yo lo comenté, creo, no lo comenté. La última carta que recibe Timoteo está fechada en el año 64 y Pablo, según algunos historiadores, la escribió la semana antes de ser ejecutado, donde ya estaba notificado de que su sentencia estaba firme. Fíjense ustedes la importancia de conocer la historia detrás de la historia, porque si ustedes ven la epístola de Pablo a Timoteo, la segunda, dice, no dejo de orar por ti y por todas las responsabilidades que tenés. A Pablo lo iban a matar y él seguía preocupándose por la extensión de la obra, por el apoyo a su hijo espiritual, y entonces uno entiende que Pablo tenía, más allá de un coraje enorme, una vocación cristiana, un espíritu alineado con Dios de manera impresionante. Bueno, me fui un poquito del tema. Con el tema de la gran expansión, con la gran huida de los cristianos, ahí es donde Pablo sale a perseguir a los cristianos hacia la zona norte, camino hacia su ciudad, y ahí es donde, camino a Damasco, tiene el encuentro con el Señor. Pero eso seguramente va a ser otra historia. Ezequiel, ¿cómo estamos con el tiempo? Albert, son 7:17. Recién apareció un Sí, cartelito que tenemos ilimitado el tiempo, pero eso va de acuerdo a como vos digas. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a tocar dos temas como para terminar, y es lo que tiene que ver no con la organización de la iglesia, sino tiene que ver con lo que era el fundamento teológico que la primitiva iglesia tenía. Hay dos corrientes que alimentan la iglesia primitiva. La primera corriente es lo que algunos historiadores llaman el basamento teológico revelacional. ¿En qué está basado esto? Esto está basado en la importante presencia de los apóstoles en la vida de la iglesia. Por lo tanto, algunos historiadores se arriesgan a decir de que este período de basamento teológico revelacional dura hasta la muerte del último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, el apóstol del amor, que escribe las tres cartas que preceden al Apocalipsis y al Apocalipsis en sí. Este basamento revelacional está basado en todos y cada uno de los apóstoles que compartieron tiempo y enseñanzas con los cristianos de ese tiempo. Entonces, Juan muere alrededor del año 98, 100 después de Cristo. Así que casi 100 años de aporte apostólico tenemos en la primitiva iglesia, lo que hace que sea fundamental, porque eso logró de que la base teológica fuera firme, fuera de primera mano, porque era quienes habían estado, convivido con Jesús y por sobre todas las cosas, testigos directos
de Jesús resucitado. ¿Me explico? Porque ellos estaban llevando un mensaje que no era solo la relación con Dios, sino que era de un Mesías resucitado, y ellos eran los testigos directos. Entonces, ese peso que ellos tenían como autoridad teológica era realmente importantísimo para los principios de la Iglesia. Hay una segunda etapa que arranca a partir del segundo siglo y del tercer siglo, es decir, los años 200 y 250, donde nos encontramos con los que los historiadores han denominado los padres apostólicos. Bueno, ¿quiénes son estos padres? Y cuando hablamos de padre acá, no estamos haciendo referencia al concepto católico de padre, sino padre en el sentido de ser, a ver, ¿cómo explicarlo para que se entienda? Que son los generadores de esta nueva teología. ¿Y a quiénes corresponde? Bueno, corresponde indudablemente a aquellos que estuvieron en contacto con los apóstoles. No eran los apóstoles los que bajaban esta teoría, pero sí eran quienes habían absorbido de los apóstoles la base teológica del mensaje de Cristo. Y de esa manera se establece de que toda esta cantidad de gente, que a medida que fueron pasando los tiempos, se fue reduciendo la cantidad de gente que podemos decir fueron denominados padres teológicos. A la postre, hoy la historia reconoce a 3, que yo después se los voy a comentar. ¿Cuál era la función de esta gente? Bueno, indudablemente que no tenían una prédica basada en la revelación de ellos propia, sino que ellos contaban lo que habían escuchado de los apóstoles. Y básicamente los escritos que tenían eran escritos en la misma línea teológica de los apóstoles. Es más, hay algunos historiadores que dicen que se podría llegar a probar que la carta a los hebreos, que hoy en nuestra Biblia canónica está etiquetada como escrita por Pablo, que podría ser de algún sabio cristiano que estaba en la ciudad de Alejandría. Fíjense ustedes cómo es la similitud de pensamiento de estos padres apostólicos, de que en líneas generales quienes leyeron la carta de los hebreos se la adjudican a Pablo. Entonces, estos padres apostólicos estaban realmente brindando un mensaje que era condicente con los apóstoles. De estos 3 padres tenemos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía y a Policarpo de Esmirna. Hay Josefo, que fue un historiador romano, da cuenta de Policarpo con un mensaje muy importante. ¿De qué tipo de cristiano era Policarpo? Estaba siendo ajusticiado, estaba siendo perseguido, estaba en una hoguera y se le acerca un soldado romano y le plantea de que tiene todavía tiempo de reconocer al César como Dios y único autoridad mundial. Y Policarpo, que ya tendría entre 80 y 85 años, le dice: toda mi vida he seguido a Jesús, no lo voy a abandonar ahora en el tiempo de mi muerte. La muerte por hoguera, junto con la muerte de cruz, debe ser una de las muertes más terribles que hay.
porque como uno tal vez podría suponer, el reo muere por las quemaduras, pero no son las llamas lo que lo queman, sino muere por una compactación pulmonar, por la aspiración de aire a casi 850 grados, que es el aire que se desprende de las llamas. Cuando el reo aspira ese aire, se va quemando por dentro. Una de las peores muertes que los romanos han logrado definir junto con la crucifixión. Y sin embargo ahí, en esa circunstancia, Policarpo no reniega de su Jesús, no reniega de su Cristo, sino que sigue adelante en su prédica. Él sigue diciendo, mi Señor es Jesús, y no lo voy a cambiar por nada del mundo. Bueno, ya estamos en tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, si algo no les quedó del todo claro. Sí, Alberto, ahí levantó la mano Gabriela Jackie. Ledesma. Así que ahora la voy a Ay, habilitar. Gaby Y también. después, Ay, Alberto, a ver, las escucho. sí, ahí habilito el micrófono a Gaby y después a Jackie que quieren preguntar algo. Fantástico. Gaby, fíjate si está habilitado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Te Buenas escuchamos, tardes. Gaby. Bien. Bueno, me quedé, quería preguntar, fundamento teológico que la iglesia primitiva tenía, dijiste que la primera corriente era, y dijiste algo revelacional, y ahí no pude anotar esa palabra. Basamento, o sea, basamento es una base, ¿sí? Teológico revelacional. Perfecto. Así es como los historiadores han denominado a esta primera versión de la teología que recibían personalmente de quienes habían sido testigos directos de la resurrección. Porque en definitiva nosotros hablamos de un Dios de amor, de un Dios de bondad, pero básicamente lo que estamos diciendo, yo tengo un Dios que murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Bueno, la importancia que tenía estas declaraciones que hacían los apóstoles es que ellos habían visto en vivo y en directo al Jesús resucitado. Por eso es tan importante esta primera base, ¿no es cierto? Porque deja los fundamentos para todo lo que iba a venir después. Perfecto. ¿Qué más? ¿Y la segunda cuál sería? La segunda es la de los padres apostólicos. Perfecto. Eso está entre los años 200 y 250. 100, que es a partir de la muerte de Juan el evangelista, ¿sí? El que tiene el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, el Apocalipsis, y a partir de ese momento que desaparece el último apóstol, ¿quiénes surgen? Surgen los que habían sido discípulos de los apóstoles. ¿Me explico? Entonces, esa es la segunda etapa. Esos son los padres los padres apostólicos, padres como generadores, como creadores de una doctrina basada en lo que ellos habían escuchado por sobre todas las cosas de manera directa. Yo estuve con quien vio a Cristo resucitado. Esa es la historia. ¿Me explico? Perfecto. Sí. Ahí está. Bueno, y ya te digo, esos fueron tres. Uno fue Clemente, el otro fue Policarpo, que fue otro mártir, y el otro fue Ignacio de Antioquía. Antioquía estaba muy cerca de la ciudad de Tarso, un poquito más arriba, Asia Menor, donde hoy está Turquía, más o menos. Es importante poder después ver el mapa y ver los kilómetros que esta gente caminaba para llevar la palabra. Es increíble. Se dice, lo cito ahora como detalle porque después no creo que volvamos para atrás. ¿Recuerdan la secuencia en que Pablo
que Pedro está preso, que se le sueltan las cadenas, que viene el ángel y le dice, Pedro, cíñete. Bueno, en esas circunstancias, el texto bíblico dice de que sale, de que va a visitar a la casa que estaban orando y que después se va. ¿A dónde se va? Se va a Roma. Algunos historiadores dicen tener claros detalles donde se puede detectar la presencia de Pedro en Roma. ¿Y qué es lo que dicen ellos? De que si Pedro no hubiera estado en Roma y hubiera generado una nueva camada de cristianos, ¿a quién le escribía Pablo? ¿Me explico? Entonces, hay una concordancia. Si bien no hay un viaje de Pedro a Roma, hay una concordancia de hechos que vienen después que si no hubiera estado Pedro en Roma, no hubieran podido suceder, ¿no es cierto? De hecho, Pedro es otro de los mártires que muere en el tristemente célebre año 64. El año 64 de nuestra era es el año en que se produce el inicio de la persecución romana en Roma de los cristianos. Y traían cristianos de todos lados de su imperio para llevarlos al Coliseo como fiesta. Ahí muere Pedro crucificado, Pablo decapitado, pero cosas terribles les hacían. Hacían fiestas privadas y los prendían fuego para que iluminaran los lugares. Se los daban de comer a las bestias. Los hacían pelear con gladiadores. Terrible el exterminio, todo bajo el dominio de Nerón. De hecho, Nerón le echa la culpa a los cristianos del incendio que él provoca en Roma. Terrible, terrible la persecución que ha sufrido el cristianismo a lo largo de los tiempos. ¿Alguna otra cosita, Gaby? No, gracias. No, por favor. Hola, Jackie, buenas tardes. Casi noches. No tiene el micrófono, me parece, ese. Sí, a ver, Jackie, no toques nada por la... Buenas. ¿Ahí? ¿Me Ahí escuchan? está, muy ¿Hola? bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Mira, me vas a matar, pero yo me quedé en lo primero, cuando dijiste si había alguna pregunta y se me había perdido, y la encontré, que vos hablaste de las dos fechas importantes, que es la Navidad y las Pascuas, y después nombraste de que tenemos que sería la tercera fiesta, la de Pentecostés, ¿no? De cuando nació el cristianismo, que somos nosotros. Y mi pregunta era, ¿cuál era la fecha? ¿Tenés idea o Sí, alguna sí. aproximación? Bueno, sí, correcto. Porque no la anoté o si la dijiste. Sí. No la dije. Pero aparte me parece bárbaro, porque vos sabés que uno escucha para informarse, pero pregunta para aprender. Y sí, obvio. Que preguntes me parece fantástico. Yo te cuento, esta fiesta que se llamaba Shavuot, que representaba, mirá, se escribe S-H-A B corta O-U-T. Shavuot. Ay, la escribí cualquiera. No, bueno, después yo te la paso. Buenísimo, gracias. Shavuot, como se dice en hebreo, recordás que lo que se celebraba era el recibimiento de la Torá. Claro. Bien. Sí. Esta fiesta se festejaba, se celebraba 50 días después del Pesaj, o sea, de la Pascua. ¿Viste que la palabra Pascua viene de la palabra Pesaj, que es el verbo hebreo para decir pasar? Pasar por delante de, caminar, ¿sí? Bien. Entonces, la palabra Pascua viene de Pesaj
P-E-S-A-J, Pesaj, que significa pasar. ¿Por qué? Esto tiene relación directa con el ángel de la muerte en la noche de los primogénitos, cuando cae la última plaga sobre Egipto. Que los hebreos tenían que pintar el dintel de las puertas, que es la madera de arriba, con la sangre del cordero, que tiene una relación directa en lo espiritual con la sangre de Cristo en el madero de la cruz, donde pasamos de muerte a vida, porque la muerte no nos toca. ¿Sí? Bueno, sí. Esta fiesta tiene una distancia de 50 días entre ella y la Pascua. 50 días. 50 días. Okay. De hecho, este año es el 30, viste que los judíos toman, el día empieza cuando sale la primera estrella. ¿Viste? Entonces, viene cuando sale la primera estrella, que son las 7 y pico de la noche, hasta las 7 de la mañana, cuentan 9 horas, y de ahí cuentan 9 horas más hasta la salida de la otra estrella, que es a las 7 del otro día. Entonces, este año, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, arranca el 30 de mayo y termina el 31 de mayo a las 7 de la tarde. Es una fiesta de suma importancia porque es donde el judío venía a ofrendar las primicias. Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha. Claro. Esta fiesta se instaura cuando Josué pasa el Jordán a la tierra prometida, que deja de caer el maná y ellos tienen que empezar a cultivar. Cuando recolectan los primeros frutos, es coincidente con la fiesta de Shavuot, que venían festejando ellos la llegada de la Torá a los hebreos. Viste que yo hice la relación del alimento espiritual, recoger los frutos, y la iglesia recoge las primeras conversiones. Exacto. Todo tiene que ver con lo que se obtiene, el alimento y los primeros frutos. ¿Sí? Ajá, buenísimo. Sí, me quedó muy clara. Bueno, gracias. Me alegro. No, por ahora no. Muchas gracias. Fantástico. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Che, qué bien que explico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar por terminado este taller. Ya la semana entrante vamos a empezar a ver el desarrollo de lo que sería la Iglesia Católica a partir del año 300, donde ante la depreciación o la desvalorización del Imperio Romano en el área política, el último emperador, que era el emperador Constantino, que estaba en Asia Menor, en el Peloponeso, se llamaba en esa época, ve una visión en el cielo y ahí empieza toda una nueva historia de lo que es la Iglesia, cómo se relaciona la Iglesia con la política, y lo que yo voy a contar es historia. ¿Me explico? En todo caso, yo estaré en contra de las instituciones, pero nunca voy a estar en contra de quienes siguen las instituciones, no de los hombres. Yo estoy en contra de las instituciones que han, de alguna manera, establecido reglas que no son las correctas. No voy a hablar de aquellos que siguen las reglas, sino que voy a hablar de la instauración de esas reglas que no son correctas desde el punto de vista bíblico, por sobre todas las cosas, que es lo que yo voy a explicar un poco, es cómo se fue dando de un paso tras otro para llegar a 1519, 1518, donde Lutero,
un obispo, porque era un cura, un monje, clava en la primer catedral de Alemania un papel con 19 cosas que no le gustaban de la iglesia. Así que bueno, yo los bendigo, les doy gracias por haberme prestado su tiempo. Quiero agradecer mucho a Ezequiel, que desinteresadamente brinda un apoyo sumamente importante. Quiero agradecer también al pastor Abel, que me lo presta, y yo la verdad que estoy muy feliz de trabajar con él porque es un pingazo, podríamos decir tranquilamente. Bueno, los bendigo y nos estamos viendo el jueves que viene con casi ya la última etapa de la iglesia. Chao. Chau, chau. Alberto, no sé si Señor. Gaby levantó la mano para hacer otra pregunta más o... bien. Ay, no sé. Gaby va a hacer otra pregunta más. ¿Dónde está Gaby? La perdí a Gaby. Acá está. Gaby, ¿querés preguntar algo más? Sí, perdón, que ya nos íbamos. No, yo tengo quería, tiempo. Quería preguntar que esto está siendo grabado, ¿dónde se puede volver a escuchar esta y la clase anterior? Si la están compartiendo en algún grupo privado o algo. Todavía no, estamos trabajando en el tema, Ezequiel está de lleno trabajando y ni bien tengamos novedades lo vamos a informar a los pastores para que todos aquellos que quieran poder tener estas charlas informales, que puedan tener. Yo de todas maneras, cuando termine toda esta charla, les voy a pasar en PDF, estamos viendo con Ezequiel a ver de qué manera lo podemos hacer masivo, que puedan ir y bajar en PDF un libro con el cual yo tengo como base de trabajo para todo esto, ¿no? También trabajo con la Biblia, también trabajo con información que tengo de otros libros, pero bueno, fundamentalmente yo les traigo una versión de un teólogo alemán que está bueno y se adapta a la idea que teníamos nosotros de dar este taller. Así que después tiene como 500 hojas, tienen como para entretenerse. No, mejor así resumido. Claro, bueno, vos sabés que les saco un minuto más. Cuando yo tenía 17 años, un día de marzo cayó en el aula el profesor Cavaliere. Un tipo muy, muy, muy educado, muy correcto, daba historia, nos miró y nos dijo, miren muchachos, yo soy profesor de historia, pero la historia es lo más aburrido que hay. Así que yo les voy a contar la historia de la historia. Y a mí no me interesan nombres, ciudades, fechas, no quiero que lo memoricen, porque para eso están los libros. Ustedes van al libro, lo buscan y ya lo tienen. Entonces ustedes van a pasar a dar lección, me van a contar la historia y cuando tengan que recurrir a un lugar, a una fecha, a un general, van a su libro y lo buscan. Si estudiaron, lo van a encontrar rápido. Si están media hora buscando el nombre del general es porque no saben ni por dónde está el general este. Entonces, yo tomé ese concepto porque creo que es lo más efectivo cuando uno cuenta algo. Contar la historia de la historia, porque los datos están en los libros. Yo todo esto está en la enciclopedia americana, en la enciclopedia inglesa, hay tratados y tratados donde hay nombre, cómo se vestía. Bueno, yo les traigo la historia para que ustedes tengan los mismos conceptos que yo tengo, que es, bueno, mirá, en el principio esto pasó así, pero pasó por esto, por esto, por esto. O sea, conceptos generales que le permitan tener una visión más amplia que solamente lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia básicamente no es histórico, sino es revelacional. La palabra de Dios habla hoy a través de la interpretación y de la revelación divina, ¿me explico? Pero la historia que está atrás de esta historia también es importante. Bueno, los bendigo y que tengan una excelente semana, lo que queda de ella y lo que principia para la próxima. ¡Chao!